Saludos hackers, bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy bien y hoy vamos a hacer una máquina la cual ha lanzado Hackthebox recientemente en celebración de sus 2 millones de personas en la plataforma. La máquina tiene de nombre 2 Million y toca temas como análisis de código JavaScript, un poco de análisis de código PHP y además vamos a estar explotando un command execution, una inyección de comando para poder hacer la parte de la intrusión. Y para la escalada de privilegios nos vamos a aprovechar de un CVE reciente, el cual se ha descubierto que hace uso de un kernel desactualizado en Linux para poder escalar privilegios siendo un usuario local en la máquina con bajos privilegios. Esto lo vamos a ver ahora mismo haciendo la máquina y la verdad me parece una súper buena opción para que se adentren en este mundo del hacking ético, ya que para aprender en esta rama hay que practicar y practicar. Entonces les recomiendo hacer muchas máquinas, resolverlas y seguir practicando, ya que solo así podemos mejorar nuestras habilidades, ya sea de pensamiento lateral, ya sea de las formas de explotar una máquina, porque todo es lógica, debemos seguir lógica. En algunas máquinas se repiten las técnicas, es LFI, SQL Injection, Command Execution, SSTI, XXG. Hay muchas técnicas las cuales hay que aprender y la verdad quiero que en este canal veamos muchas de estas técnicas resolviendo máquinas para aprender en conjunto. No soy un experto, soy un aficionado, pero me gusta mucho este mundo del hacking y estoy dispuesto a ser de un poco de ayuda para las personas que también tengan este gusto por este mundo tan bello. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la máquina. Entonces, ya estamos aquí en el sistema operativo Parrot, que es el que yo utilizo. Ya tenemos inicializada la máquina 2 Million en la plataforma Hackthebox con la VPN y todo eso. Entonces, vamos a crearnos una carpeta con el nombre de la máquina para hacerlo todo más cómodo de realizar. Ya la tenemos creada, entramos a la carpeta y creamos directorios de trabajo para poder ubicarnos en las respectivas fases del pentesting. En este caso yo creo las carpetas de contenido, exploits, nmap y scripts. En nmap vamos a hacer la fase de reconocimiento, que es la primera fase y la esencial en la que vamos a enumerar todas las huecos de seguridad que nosotros hallemos dentro de nuestro pentesting, dentro de la auditoría. Entonces vamos a entrar en primer lugar a la carpeta nmap para empezar. Y como ya saben, nmap es una herramienta súper útil, es la navaja suiza del hacking ético y es la que nos permite analizar si hay puertos abiertos, cerrados, filtrados y nos permite analizar qué servicios están corriendo en esos puertos, ya que siempre y cuando hay un puerto abierto va a haber una posibilidad, así sea mínima, de poder entrar a la máquina, de poder penetrar. Entonces, para hacer este reconocimiento, lo que tenemos que hacer es ejecutar este comando. Nmap, ejecutamos la flag "-p", "-p", lo cual nos permite y nos dice, le dice a Nmap que haga un escaneo de todos los puertos que hay en la máquina. Como nosotros sabemos, existen 65.535 puertos en una máquina normalmente, bueno, siempre, y con este parámetro le estamos diciendo que escanee todos los puertos, todos, absolutamente todos los puertos. Si le hacemos este parámetro, self scan, le decimos en nmap que haga un escaneo rápido. Self scan es el que aplica el conocido three-way handshake y esto es un poco más complejo. En este tema, en este video no les quiero explicar tan a fondo y tan a detalle cómo funciona, porque esto ya es una cuestión de paquetes, esto se analiza un poco más con Wireshark y todo eso, pero solamente tengan en cuenta que con este parámetro el análisis se agiliza y se realiza de una forma más rápida. Entonces con el parámetro "-open", que le decimos que queremos que nos detecte y nos analice solamente los puertos que estén abiertos, porque son los que nos interesan, es por donde vamos a poder entrar si es que existe una vulnerabilidad. No nos interesan los puertos cerrados ni los filtrados, porque por ahí no podemos hacer nada. Los filtrados quizás, pero esos son en raras ocasiones.
Entonces nos interesa solamente los puertos abiertos. Le pasamos el parámetro minRate 5000 para decirle que el análisis, que el escaneo se haga al menos de 5000 paquetes por segundo. Esto agiliza y hace el escaneo mucho más rápido de lo habitual. Le pasamos un triple verbose, que es lo que nos va a hacer es que nos va a decir, a medida que se haga el escaneo, en la terminal vamos a ver y nos va a notificar cuáles son los puertos que se han detectado abiertos y cuáles no. Entonces, a medida que no es necesario que el escaneo termine para que nos diga, sino que a medida que se vaya haciendo, nos va mostrando los puertos abiertos. Esto nos puede servir para poder adelantar trabajo y saber antes de que termine el escaneo, porque hay escaneos que pueden demorar mucho. Entonces le pasamos el parámetro "-n" para que no nos aplique resolución DNS, lo cual ralentiza demasiado el escaneo. Si no pusiéramos el parámetro "-n", el escaneo duraría más de lo habitual, mucho más. Entonces para eso ponemos "-n". Por último, al parámetro "-pn" lo ubicamos para que no nos aplique algo relacionado al protocolo ARP, y asimismo nos sirve para poder agilizar un poco más el escaneo. Por consiguiente, ubicamos ahora la dirección IP de la máquina víctima, que en este caso es la máquina de Hackthebox. Ya tenemos la IP y vamos a guardar todo esto en un archivo llamado allports. Le damos Enter, el escaneo se va haciendo, como ven, nos va mostrando en pantalla los puertos que se van descubriendo, los puertos abiertos. Podemos ver que el puerto abierto tenemos el 22 y el puerto 80. 22 normalmente pertenece al servicio, al protocolo SSH, y el 80 al HTTP. Entonces, terminó el escaneo. Nos detectó el 22 y el 80. Ahora vamos a hacer un escaneo a estos puertos para intentar descubrir qué servicios exactamente y qué versión de ese servicio están corriendo. Entonces para esto utilizamos Nmap mismo, en los puertos 22 y 80, con este parámetro de aquí le decimos que nos apliquen algunas scripts, varias scripts que están implementadas en Nmap, scripts básicas de reconocimiento, las cuales van a ver o nos van a ayudar a facilitar el trabajo de encontrar alguna vulnerabilidad dentro de estos puertos que les estamos indicando. Y la B chica nos permite, le dice a Nmap que nos detecte, que nos intente detectar la versión de los servicios que están corriendo en estos puertos. Entonces le pasamos la IP de la máquina víctima y esto lo vamos a guardar en un archivo llamado target, ya que es muy importante tener un informe de cada escaneo, de cada paso que nosotros vayamos haciendo para poder mostrarlo al final de una auditoría de pentesting. Entonces, como vemos, ya se detectó en el puerto 22 que está corriendo el servicio SSH con la versión 8.9. Esto es muy importante, ya que nos permite poder saber y tener un poco más entendimiento del panorama del servicio de la aplicación que esté corriendo. En el puerto 80 HTTP y está corriendo la aplicación de Nginx. Aquí puede ser Apache, Nginx, cualquier servidor web que permita alojar páginas web. Entonces, ya sabemos que tenemos el puerto 22 y el puerto 80 con estos servicios. ¿Qué procede ahora? Vamos, como seguimos en la fase de reconocimiento, en este caso nos ponemos a analizar en el puerto 22 qué podemos hacer. Por SSH podríamos entrar si tuviésemos una clave y un usuario, pero en este caso aún no tenemos nada. No tenemos ni un usuario válido, no tenemos ni una credencial válida, no sabemos nada de la máquina, somos unos completamente desconocidos. Entonces lo único que tenemos que hacer, que podemos hacer por ahora, es hacer un análisis en el puerto 80, es decir, un análisis en la página web. Nos vamos a nuestro navegador preferido y vamos a ir a la dirección IP de la máquina víctima. Como vemos, al hacer clic o al entrar en la página web a la dirección IP, nos redirige a esta dirección de aquí, 2million.htb. Esto es conocido como virtual hosting, es decir, está usando un dominio específico para una dirección IP. Y este dominio, como vemos, no nos devuelve nada, ya que en nuestra máquina no está contemplado que apunte a la dirección IP de la máquina víctima, que es la que utiliza para poder recargar o cargar los recursos de la página web.
Entonces, para arreglar esto y poder ver qué es lo que contiene la página web, lo que hacemos es editar el archivo etc host añadiendo la dirección IP de la máquina víctima y añadiendo el dominio que hemos encontrado, que es 2million.htb. Hecho esto, podemos recargar la página y se nos cargarán sin problema los recursos de la página web. Como vemos, es una página web de Hack the Box, que al parecer es una página web antigua, una interfaz antigua, y lo que procede ahora, lo normal, lo que yo hago siempre, es hacer un análisis, un reconocimiento de la página web en general. Nos ponemos a buscar cosas que nos sirvan de algo para poder encontrar vulnerabilidades. En este caso, lo primero que yo haría es revisar el código fuente. Revisamos el código fuente de la página web en busca de comentarios, porque a veces las personas suelen dejar comentarios con credenciales o con un vector de entrada para el atacante, lo cual puede ser muy útil. Pero en este caso, si nos ponemos a revisar el código fuente, no vamos a encontrar nada interesante. Pero es lo que hay que hacer, siempre hay que descartar todo lo que podamos. Entonces, en este código fuente no vamos a encontrar nada. Seguimos viendo, ¿qué tenemos? Tenemos la pestaña About, la pestaña FAQ, Join, la cual, como vemos, en la parte inferior izquierda, podemos ver que nos lleva simplemente a una parte específica de la página si hacemos clic. Es decir, no nos abre una nueva página web, sino que solo nos dirige a una parte de la actual. Esto no nos sirve de nada, no es nada interesante. Sin embargo, si vemos en la pestaña Login, esta sí que nos lleva a otra página, a otro recurso, que es Login. Entonces le damos clic, le vamos a abrir en otra pestaña para ver qué es lo que tiene. Vemos que tenemos una ventana de Login. Aquí, ¿qué podemos hacer? Lo mismo, revisar el código fuente, verificar que no haya nada escapado por ahí por el usuario, pero en este caso no vamos a encontrar nada. Bueno, en esta página de login lo que intentaríamos hacer es, primero, lo que se ocurriría normalmente es hacer un SQL injection, inyectar código SQL, como por ejemplo admin, lo típico, admin por 1 igual a 1, comentamos, ponemos cualquier contraseña y si sería vulnerable podríamos entrar. Pero en este caso, si seguimos intentando bypasses del login con SQL Injection, no vamos a llegar a nada, ya que todo esto está sanitizado. Entonces, en esta página de login por el momento no podemos hacer nada. Si vemos aquí dice here para el password, vemos que no nos dirige nada. Así que seguimos buscando en la página principal a ver qué encontramos. Aquí vemos esto que no nos lleva a nada. Seguimos buscando qué podemos hacer. Si vemos esta parte de aquí que dice Join, que nos dice Ready to become a member. If you believe you have what it takes to proceed, click the button below and try to hack the invite process. Nos está diciendo que si queremos entrar a la plataforma de Hack the Box, hagamos clic en este botón. Entonces vamos a ver, clic derecho, abrimos una pestaña para ver en qué consiste. Vemos esta pantalla de aquí. Nos está pidiendo un código de invitado. Si ponemos cualquier cosa, test, damos enter, nos dice invalid code, please try again. Código inválido. Entonces, si vamos acá, nos dice, si tú crees que tienes lo suficiente para tomar el proceso, haz clic en el botón de abajo e intenta hackear el proceso de invitación. Parece ser que debemos hackear esta parte de aquí para poder obtener un código de invitación. Aquí nos dice que si ya tenemos un código de invitación, si ya somos miembros, podemos hacer clic aquí, lo cual nos redirige al login que nosotros ya teníamos. Entonces vamos a analizar esta ventana de aquí, esta página de aquí, la del código de invitación. Para esto vamos a usar la herramienta de Burp Suite. Esta es una herramienta muy potente que se utiliza en la mayoría de auditorías web y nos permite poder interceptar las peticiones que hace el atacante, que hacemos nosotros, para poder analizar qué es lo que corre por detrás, qué peticiones get, post, put, delete, todas las peticiones que se hagan en una página web, ya que esto actúa como un proxy. Se pone en medio del cliente y del servidor. Recibe la petición,
nos la notifica por aquí, nosotros podemos hacerle cambios, nosotros podemos hacer modificaciones y mandamos esa petición modificada al servidor. Eso es lo básico que podemos hacer con Burswip. Entonces, en este caso tenemos activo Burswip. Yo en este caso tengo activo este add-on de aquí, esta extensión de aquí, que se llama Foxy Proxy. En esta extensión nosotros podemos agregar el proxy de Burswip para poder activarlo cómodamente cada vez que nosotros queramos. Entonces simplemente ustedes instalan este add-on y añaden el proxy de Burswip. Aquí le ponen el nombre que quieran. Yo le puse Burswip, es un proxy de tipo HTTP. Aquí la dirección del proxy es la 127.0.0.1, que es la dirección propia, es loopback. En el puerto, el Burswip se ejecuta siempre en el puerto 8080 y le dan en Save. Ahí ya se los va a guardar y van a tener Burswip aquí. Simplemente para utilizarlo, le dan clic en Burswip, lo activan y ahora en Burswip se cercioran de que aquí esté en ON, que la intercepción esté activa. Listo, con esto hecho vamos a analizar qué petición se realiza aquí al enviar un código de invitación. Entonces ponemos cualquier cosa, ponemos test, le damos en sign up y vemos que en Burswip nos llega la petición. Vemos que es una petición por post que se está haciendo a una API, que es precisamente esta dirección de aquí, API v1 invite verify. Está haciendo una petición post a esta dirección, la cual parece ser que es una API, y le está pasando como data este parámetro de aquí, code con el valor de test, el valor que nosotros le dimos. Si le damos a forward, nos dice, esta es la respuesta de parte del servidor, y nos dice que es un 200 OK con estos valores. Nos dice 0400, success 0, error message, invite code is invalid. Nos dice que el código de invitado que hemos ingresado es inválido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si nosotros revisamos el código fuente de esta página y bajamos, nos vamos a encontrar con esta parte de script. Esta parte parece ser que es la que está validando el código de invitación que nosotros ingresemos como input. Como vemos, esto es código JavaScript. Entonces aquí se abre, aquí empieza lo que es el análisis de código JavaScript. Si no tenemos tanto conocimiento en código JavaScript, nosotros podemos usar herramientas como ChatGPT u otras para poder analizar con mayor detalle este código. Pero para este caso se necesita un conocimiento básico y simplemente leemos que en este caso, en esta parte se está haciendo la petición por post. La data se está pasando en formato de tipo JSON. Es un formulario y se está pasando a esta URL que ya vimos en Burswip, que es una API. Específicamente en el directorio, en el recurso de Verify. Aquí parece ser que nos está diciendo Success Function Response, que nos dice si la respuesta es 200, y todo esto es la data, lo que ya vimos. Si la respuesta es 200, si el success es 1, y si la data es invite code is valid, nos valida, es decir, que el código invitado es válido, y nos redirige, parece ser, a este recurso register de la página, que parece que también existe un recurso llamado register. Vamos a comprobarlo. Aquí le damos en register. Como vemos, no nos carga nada porque el Burswip sigue activo. Para desactivarlo y que nos carguen las páginas debemos desactivarlo. Aquí recargamos, le damos en register y como vemos se nos abre una página de registro, es decir, si existe este recurso, el cual parece ser que nos permite registrarnos dentro de la plataforma de Hackthebox, dentro de esta máquina víctima. Pero, como vemos, parece ser que necesitamos de un código de invitado, que es el que se pasa por aquí, el que nosotros pongamos y que sea válido. Entonces, como no tenemos ningún código de invitado válido, no podemos registrarnos dentro de este proceso. Seguimos analizando este código de aquí. Como vemos, aquí se está pasando otro recurso JavaScript llamado inviteapi.min.js. Lo abrimos para ver en qué consiste. Como vemos aquí, este recurso está un poco ofuscado, está un poco entendible, ya que está en todo en un one-liner.
¿Qué podemos hacer en este caso para desofuscarlo? Para poderlo hacer más legible, lo copiamos todo y podemos usar una herramienta llamada D4JS, la cual tiene un repositorio en GitHub. La abrimos, aquí pegamos el código ofuscado, le damos clic en esta parte que dice autodecode, el cual nos va a hacer una decodificación de este código ofuscado, y como vemos podemos leer de una forma más legible, de una forma más bonita este código JavaScript. Entonces ahora sí podemos hacer un análisis de qué es lo que hace. Como vemos, tenemos inicializadas dos funciones. Tenemos la función verify_bytecode y la función makeInvitateCode. La primera, como vemos, nos está mandando, lo que hace es mandar una petición de tipo post con la data en formato JSON a la URL API b1 invite verify, que parece ser que esta parte es la que se encarga de verificar que el código de invitación sea válido, que es lo que ya vimos en la parte del código fuente de aquí. Esta parte parece ser que se encarga de esto. Entonces vemos la segunda función que dice makeInvitateCode, que podemos deducir que es lo que se encarga de hacer un código de invitación. Como vemos, funciona con una petición de tipo post con data en formato JSON y accede a la URL API b1 invite how to generate. Esta es una nueva URL. Ya vimos que la de acá, verify, se encarga de verificar el código de invitado, pero esta no hemos visto para qué sirve. Entonces vamos a analizar esta API, vamos a analizar esta URL de la API para ver en qué consiste, qué es lo que tiene, qué es lo que nos devuelve. Para eso vamos a utilizar en la línea de comandos la herramienta curl. Entonces hacemos un curl -s, que es silent, para que no nos muestre los errores o demasiada información como los headers de la página web. Le hacemos un -x post, porque se supone que la petición debe ser por post, porque aquí vimos que es una petición de tipo post. Le mandamos la dirección completa, obviamente, http /2million.htb /api /b1 /invite /out /to /generate. Entonces, teniendo hecho la petición, le damos enter y como vemos nos está devolviendo información en formato JSON, que es lo que esperábamos, ya que el código nombraba algo de formato JSON. Entonces, para poderlo hacer mucho más legible esta parte, podemos utilizar la herramienta JQ. Aquí le podemos concatenar que se ejecute esta herramienta JQ. Si no tienen instalada esta herramienta JQ, simplemente pueden instalarla con este comando: sudo apt install JQ y se les instalará la herramienta. Yo ya la tengo instalada y bueno, ejecutamos la petición concatenándole la ejecución de la herramienta JQ. ¿Qué hace esto? Nos va a parsear la información de tipo JSON y como ven, se puede leer de una forma mucho más cómoda. Entonces podemos ver toda la información en formato JSON. Aquí como vemos, la data que se está procesando aquí es sumamente parecida a la data que nosotros ya vimos que se procesaba aquí en Buzzsweep al hacer la petición del código de invitación. Entonces esto nos resulta familiar. En este caso nos dice que la data pasa con 200, con success 1, y la data nos dice un texto el cual no podemos entender. Al parecer está encriptado, codificado de alguna forma. Aquí nos dice enctype, que parece ser que es el tipo de encriptado, es un ROP13. Pista, data is encrypted, como ya sospechábamos. Y nos dice que probablemente debamos chequear el tipo de encriptación para poder desencriptar esto. Entonces vamos a ver, nos está diciendo aquí el tipo de encriptado que tiene es un ROP13. Nos vamos, copiamos este texto encriptado y lo vamos a desencriptar usando cualquier herramienta de internet. Entonces podemos poner ROP13 decrypt. Aquí hay un decoder. Abrimos, podemos usar cualquiera que encontremos en la web. ROP13, aquí ponemos el texto y acá nos está
diciendo la información ya desencriptada. Y nos dice, in order to generate the invite code, make a post request to API v1 invite generate. Nos está diciendo que para poder generar el código de invitación, hagamos una petición por post a esta dirección de API. API v1 invite generate. Entonces, vamos a hacer esto. Copiamos esta dirección. Asimismo, con curl vamos a hacer otra petición por post, pero ahora a esta dirección, que es API v1 invite generate. Le damos enter y como vemos nos está devolviendo otra información en formato JSON y nos dice code, y al parecer este es el código de invitación. Este es un código de invitación válido. Entonces ya tenemos un código de invitación. ¿Qué podemos hacer con este código de invitación? Lo vamos aquí en la página web. Nosotros habíamos visto una parte de la página que nos pedía un código de invitación para poder proceder con el registro, que es esta parte de aquí. Entonces aquí pegamos el código de invitación válido que nosotros ya hemos averiguado, damos en sign up y como vemos nos está diciendo invalid invite code. El código es inválido. ¿Por qué? Porque aquí en el formato nos dice encode, es decir, esto está encodeado y parece ser que esto es base 64. Con la práctica uno ya puede darse cuenta la forma del encodeado que está un texto. En este caso, por el signo igual al final, podemos deducir que se trata de un base 64. ¿Cómo podemos decodear un base 64? Simple. Simplemente copiamos el texto, hacemos un echo, pegamos el texto, concatenamos la función base 64 menos d de decode, le damos un echo y podemos ver aquí este texto de aquí. Este parece ser un código válido. Entonces lo copiamos y ahora sí lo pegamos en esta pestaña de aquí. Le damos en sign up y como vemos el código nos valió. Ya nos permitió entrar y nos redirigió a la página del registro. Entonces aquí nos registramos como un usuario cualquiera. Yo le voy a poner Dante. Email ponemos dante@hotmail.com. Password ponemos cualquier cosa, 1, 2, 3, 4, 5. Confirmar password, 1, 2, 3, 4, 5. Le damos enter, nos registramos. Entonces aquí nos redirige ahora a la página de login. Entonces ponemos el email con el que nos registramos, que yo me registré con dante@hotmail.com. Ponemos el password 1, 2, 3, 4, 5 y entramos. Como vemos, podemos entrar exitosamente a la plataforma de Hackthebox. Logramos hackear esta parte del código invitado, el cual nos estaba hablando al principio. Esta es una forma en la que antiguamente en la plataforma de Hackthebox las personas se tenían que registrar, tenían que hackear esta parte del código de invitado para poder proceder con el registro. Y bueno, en este caso, ¿qué procede? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, como ya hemos hecho todo esto, podemos cerrar estas pestañas para poder tener más comodidad y nos quedamos con la principal. Aquí, lo mismo, hacemos un análisis de la página web. Vemos en el código fuente, revisamos si hay algo interesante, pero no encontramos nada. Aquí vemos páginas a las que podamos acceder. Aquí, por ejemplo, si le damos en Dashboard, nos redirige a Muchísimas Apps, no nos redirige a ninguna parte. No nos va a llevar a ninguna parte, no nos lleva a ninguna parte, todo esto. Si llegamos hasta la parte de Access, vemos que esa sí efectivamente nos redirige a un recurso llamado Access. Entonces le damos clic para ver qué es lo que hace. Como vemos, en esta página de acceso, al parecer, nos permite descargar una VPN para poder conectarnos con las máquinas de Hackthebox, tal y como funciona actualmente la plataforma de Hackthebox. Nosotros nos descargamos la respectiva VPN para poder acceder y resolver las máquinas que están disponibles en esta plataforma. Entonces parece ser que esto funciona de la misma forma. Podemos descargar la VPN o regenerarla. En este caso vamos a analizar esta parte de aquí. Vamos a ver qué hace si mandamos la petición para descargar la VPN. Vamos a usar Bursup de nuevo, vamos a activar la intercepción, activamos Bursup en el navegador y le damos clic en Connection Pack para descargar la VPN. Entonces vamos a ver en Bursup qué es lo que pasó.
vemos que se hace una petición GET a esta dirección, API v1 user VPN generate. Entonces se hace una petición GET a esta dirección para poder descargar la VPN. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto, como vemos, se está utilizando desde la parte de la validación del código de invitado hasta la parte del login, todo eso, todo se está gestionando desde una API. Entonces vamos a hacer un análisis profundo a la API, a esta dirección de API, para poder ver, ya que todo se está gestionando detrás de esto. Entonces vamos a utilizar de nuevo la herramienta curl. Vamos a hacer un curl -b para que nos diga en la terminal un poco más de información acerca de la respuesta de parte del servidor cuando nosotros hagamos esta petición. Como en Bursuit vemos que se está haciendo una petición GET a la API, vamos a hacer que la petición sea GET. Podemos poner -x GET o simplemente no poner nada, ya que por defecto curl hace peticiones con GET. Y apuntamos a la dirección 2million, que es la dirección de la máquina víctima, .htb, apuntamos a API y vemos que nos devuelve. Como vemos, nos está devolviendo un HTTP, una respuesta 401, es decir, sí existe este directorio de la API, pero no tenemos permisos suficientes para poder ver el contenido de esta página, de este directorio, de esta API. Entonces, como nosotros ya tenemos una cookie, que como nosotros ya habíamos entrado a la plataforma HackDevOps como el usuario Dante, tenemos una cookie de inicio de sesión, podemos utilizarla en este caso en la petición con curl para poder analizar cómo es que funciona, cómo es que trabaja la API por detrás. Entonces vamos a utilizar la cookie que nosotros ya tenemos, que ya habíamos ganado al entrar como usuario Dante. Vamos a utilizar esta cookie para ver qué nos devuelve. Utilizamos la flag cookie, le pasamos la cookie y le damos enter. Como ven, nos está devolviendo un OK, es decir, nos aceptó la cookie y como información de este directorio nos está diciendo que se trata de la versión 1 de la API y nos manda a esta dirección, API v1. Entonces nos dirigimos a esa dirección siguiendo utilizando la cookie que nosotros hemos ganado. Nos vamos a API v1, le damos en enter y vemos qué es lo que nos muestra. Nos dio un 200 OK, es decir, que existe este directorio. Y nos está mostrando varias opciones, varias información que al parecer está codificada en formato JSON. Esto, como ya les dije, podemos utilizar la herramienta JQ para mostrar la información mucho más legible. Y como vemos, aquí está la información de esta dirección API v1. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo usuario y admin. Usuario en petición GET puede acceder a todos estos directorios y nos está diciendo qué es lo que hace cada directorio. Por ejemplo, este directorio, el actual en el que estamos, nos lista las rutas y efectivamente nos están listando todas las rutas que hay de la API y las funciones que hace cada ruta. Entonces podemos ver aquí las diferentes rutas y qué es lo que hace. Y como vemos, aquí hay rutas que nosotros ya habíamos visto anteriormente, que es por ejemplo, Verify, que es la que se encargaba de verificar si el código de invitado era válido, Generate, que es para generar un código de invitado válido, y como vemos hay más rutas con su respectiva función. Pero en este caso no nos interesan las rutas de user, porque nosotros queremos escalar privilegios, queremos poder buscar una vulnerabilidad que nos permita acceder a la máquina, acceder al servidor. Y como vemos aquí hay un apartado de admin, es decir, recursos de la API que se van a ejecutar como administrador. Tenemos tres recursos, uno por get, uno por post y uno por put. El primero por get nos dice API v1 admin out y nos chequea si el usuario es admin. Esto es para chequear si el usuario actual con el que estamos es administrador. Vamos a comprobar esto. Vamos a apuntar a ese recurso en la misma petición por curl. Aquí apuntamos a v1 admin out. Le damos en enter y ¿qué nos dice? Message false. Nos está diciendo que no somos administrador, obviamente, porque estamos utilizando la cookie de Dante y Dante es un usuario que hemos creado hace poco y es un usuario normal, un usuario estándar. Entonces funciona, esta parte de chequear si el usuario es administrador funciona.
Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hace esta parte, generar una VPN para un usuario específico. Vamos a utilizar y vamos a comprobar si podemos acceder a este recurso. Y como vemos nos está diciendo method no allowed. ¿Por qué? Porque el método aquí nos decía que es un post y nosotros estamos mandando un get. Entonces debemos corregir eso. Aquí le decimos que el método sea post menos x post. Hacemos la petición por post. Y ahora ¿qué nos dice? 401, una respuesta 401 unauthorized. Es decir, no tenemos los permisos suficientes para poder ejecutar esto. ¿Qué hacía esto? Generar una VPN para un usuario específico, pero se hace como administrador. Por lo tanto, con la cookie de sesión que tenemos como Dante, no estamos autorizados a hacer esta operación. Entonces es normal que recibamos este tipo de código. Sigamos viendo las rutas que nos decía. La última decía Admin Settings Update, que dice Update User Settings. Es decir, actualizar las configuraciones de usuario. Esto suena interesante. Entonces vamos a ver, vamos a analizar este directorio de aquí, este recurso. Vamos a utilizar, nos dice que la petición debe ser put. Hacemos lo mismo, menos x, ya no post. Ahora va a ser una petición por put. Hacemos la petición put a la dirección admin settings update y vemos que nos devuelve. Ok, nos devuelve un 200 ok, vamos bien. En este caso nos dice status danger y mensaje nos dice invalid content type. Nos dice content type inválido. En peticiones usualmente existe el content type, que es el tipo de contenido que va a pedir el cliente que se responda de parte del servidor, y usualmente aquí en Bursui podemos verificarlo en los headers. Todo esto de aquí son los headers de la petición. Aquí suele haber un header llamado content type, el cual les va a especificar el tipo de contenido que va a solicitar. En este caso nos está diciendo tipo de contenido inválido, porque no estamos pasándole ningún header llamado content type. Y entonces, como vemos que toda la información se está gestionando en formato JSON, lo que hacemos entonces es pasarle el header content type y le indicamos que el formato del tipo de contenido va a ser JSON. Entonces añadimos el header llamado content type, el cual va a ser igual a application JSON. Cerramos, damos enter. Y ok, recibimos un 200 ok, y ahora el mensaje no nos dice tipo de contenido inválido, ahora nos dice otra cosa, nos dice parámetro no encontrado, email. Nos está diciendo que no encuentra este parámetro llamado email. Al parecer hay que pasarle mediante data un parámetro llamado email con un valor obviamente adjudicado. Entonces vamos a pasarle en la petición, vamos a darle el email con el que nosotros nos creamos, que es dante@hotmail.com. Vamos a decirle data, le pasamos el contenido en formato JSON, le decimos que email es igual a dante.hotmail.com. Ok, aquí faltó poner todo esto entre llaves, ya que es formato JSON. Esto, inicio llaves, termina llaves. Listo. ¿Qué nos dice ahora? Nos dio un 200 ok, bla bla bla. Y nos dice que un parámetro no se encontró. El parámetro isAdmin. Al parecer este parámetro también hay que pasarle el formato JSON. Vamos a ver, en la data le aumentamos. Ya le pasamos el parámetro email. Ahora le vamos a pasar el parámetro. Le damos una coma. Todo esto es formato JSON. Coma, el parámetro isAdmin, y el valor no sabemos. Por ejemplo, pongámosle 1. No le pongamos nada, vamos a ver qué nos dice. Ok, nos dice que la variable isAdmin necesita ser 0 o 1. Entonces debe tener un valor entre 0 y 1. Ok, entonces aquí en isAdmin, como vimos, requerimos que el valor sea entre 0 y 1. Entonces, como se trata de un valor numérico, no es necesario ponerlo entre comillas dobles. Le damos un valor entre 0 y 1. Deducimos que el 0 es para decirle que no es administrador y 1
es para decirle que sí es administrador. Ok, le damos el valor de 1 y como sabemos que toda esta parte de la API se está ejecutando como administrador, ya que como vimos al enlistar los recursos de la API, update servía para actualizar la configuración de un usuario en específico, le estamos diciendo aquí que el usuario que tenga el email dante@hotmail.com va a ser administrador porque le estamos dando el valor de 1. Le pasamos, damos enter y como vemos nos dice id 15 username Dante, que es el que nosotros nos creamos efectivamente, y nos está diciendo que administrador es igual a 1. ¿Qué pasó aquí entonces? Nosotros ahora somos administradores. El usuario Dante ahora es administrador. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos esta parte de la API, la cual tenemos acceso usando la cookie de Dante, que lo cual es un poco raro, pero tenemos acceso y podemos hacer esta configuración como administrador y cambiamos los privilegios del usuario Dante. ¿Esto cómo lo podemos verificar? Al enlistar los recursos de la API, vimos aquí un recurso que nos permitía chequear si el usuario actual es administrador. Entonces vamos a chequearlo. Vamos a decirle el recurso, vamos a apuntar al recurso admin out, que es el que sirve para chequear si es administrador de usuario. Vamos a utilizar la cookie de Dante, le damos en enter y como vemos nos está mostrando ahora el mensaje de true. Antes nos decía false porque no éramos administradores, pero ahora con este update que hicimos, con esta actualización, somos administrador. Ahora Dante es un usuario que tiene privilegios de administrador. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Recuerden, en la parte de los recursos de la VPN ya utilizamos la parte del administrador de out para chequear si somos administrador y utilizamos la parte de update para poder configurar al usuario Dante como administrador, lo cual es un poco raro que se pueda configurar, está mal configurado esto aquí, lo cual esto normalmente habría que sanitizarlo para que no cualquier usuario, que nosotros como somos usuario Dante, un usuario sin privilegios, pudimos acceder a este recurso. Normalmente no se debería poder utilizar este recurso ya que es de administrador. Pero ok, sigamos. ¿Qué falta por utilizar? Este recurso para generar una VPN, recuerdan que nos decían un 401 porque no estábamos autorizados, porque no éramos administradores. Pero en este caso, Dante ahora ya es un usuario administrador, lo cual nos va a permitir poder utilizar este recurso. Entonces vamos a ver qué es lo que hace este recurso. Vamos a apuntar al recurso utilizando la cookie de Dante mismo. Ok, admin, VPN, generate y le damos en enter. Ok, nos dice método no permitido, siempre me olvido esto. Ok, hay que cambiar el método. Estamos utilizando get y ese método, si no mal recuerdo, es post. Utilizamos el método post. Hacemos esta petición por post. ¿Qué nos dice? Nos dice, ya no nos dice un 401, una authorize. Es decir, que nos está diciendo un 200 ok. Valió el recurso, nos está validando el recurso. Pero nos está diciendo el mensaje invalid content type. Lo mismo de antes, nos está diciendo que el contenido, el tipo de contenido es inválido. Lo que tenemos que hacer es enviarle la petición, el header del tipo de contenido, header content type, dos puntos, ponemos application JSON, cerramos comillas, y ahora ¿qué nos dice? Missing parameter username, falta el parámetro username, nos está pidiendo un parámetro en formato JSON llamado username. En este caso vamos a decirle, le vamos a pasar por data ese parámetro username. Le damos comillas simples, todo esto le debemos de pasar en formato JSON. Abrimos y cerramos esto, parámetro username, dos puntos, le pasamos un nombre cualquiera, podemos poner Dante, pongámosle Dante, y listo, ya está el parámetro username, le damos ok, y ok, ¿qué nos está diciendo ahora? Que no puede parsear la información, quitamos la herramienta JQ porque puede estar dando conflicto, y ¿qué es lo que recibimos ahora? Como vemos, se está ejecutando. Todo esto, al parecer, es la ejecución de una respectiva VPN, la cual se le adjudica a un usuario que nosotros le hayamos pasado. En este caso, le pasamos el usuario Dante y se está creando una VPN para ese usuario en específico. Comenzando el certificado de la VPN,
generando las respectivas keys, generando todos los certificados necesarios para validar la VPN. Todo este proceso de aquí podemos deducir y podemos pensar que es un proceso que se está realizando a nivel de sistema operativo, a nivel de sistema, a nivel de máquina. Todo esto podemos pensar que se está ejecutando mediante un comando de la máquina víctima. Es decir, nosotros cuando mandamos esta petición y le mandamos al usuario Dante, se está realizando un comando dentro del sistema operativo, un comando respectivo para poder generar la VPN con el usuario Dante. Entonces, como nosotros tenemos la capacidad de manipular este usuario, podemos intentar varias cosas para poder encontrar un vector de ataque. En este caso, lo que podemos probar es hacer un command injection, una inyección de comandos. Como puede ser que se está ejecutando un comando para generar la VPN dentro del sistema de la máquina víctima, nosotros podemos colar un comando que nosotros controlemos, un comando para poder validar que este campo es vulnerable a command injection. Como sabemos, los comandos en Linux, por ejemplo, ponemos who am I, nos va a decir quiénes somos en nuestra máquina, pero si le decimos who am I, le ponemos punto y coma y le ponemos ls, ¿qué nos va a decir? Nos vamos a decir quiénes somos en el sistema operativo y aparte se ejecuta el comando ls, que es el que nos lista los archivos que hay en el directorio actual. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros ejecutamos un comando y hacemos un punto y coma y ejecutamos otro comando y hacemos punto y coma y ejecutamos otro comando, todos los comandos se van a ejecutar. Todos los comandos, como ven, se están ejecutando uno después del otro. ls para enlistar los archivos, punto y coma, who am I para decir quiénes somos, punto y coma, id para decir el id de nuestro usuario. Y entonces, ¿cómo podemos utilizar esta lógica para poder ejecutar un command injection? Entonces aquí podemos utilizar esto, podemos inyectar comandos, podríamos intentar inyectar comandos porque no sabemos si es vulnerable. Entonces, como sabemos que se está pasando el parámetro username, el cual es Dante, el cual nosotros podemos modificar, podemos ponerle cualquier username, podemos ponerle test y vamos a ver que el comando se ejecuta, se está generando la VPN. Entonces vamos a intentar inyectar comandos usando la lógica que les acabo de explicar. Vamos a poner punto y coma y vamos a mandarle un comando en específico. Vamos a mandarle el comando id para ver si nos muestra el id del usuario usado en la máquina víctima. Vamos a darle enter y como vemos nos está mandando un 200 OK, pero no nos está mostrando nada. Esto puede ser ya que no se está completando la sintaxis del comando. Por ejemplo, si nosotros hacemos ls who am I y le damos punto y coma, podemos ver que sí se ejecutan los comandos. En este caso, cuando nosotros le estamos mandando aquí punto coma id, ya no se ejecuta el comando de VPN, como ven, ya no nos mostró todos los certificados. Sin embargo, si le añadimos el punto y coma al final para poder descartar si es vulnerable este campo a command injection, podemos darle enter. ¿Y qué podemos ver aquí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que se nos está mostrando la información de la máquina víctima, lo que haría el comando id en una máquina real. Por ejemplo, en mi máquina, si ejecuto id, me muestra esto, la id del usuario root en mi máquina. Y en este caso, en la máquina víctima se está ejecutando esto de aquí. Se está mostrando el ID del usuario que se está ejecutando en la máquina víctima. Es decir, es vulnerable a command injection esta parte del parámetro username. Por ejemplo, si nosotros le pasamos, si seguimos haciendo pruebas, le pasamos un ls para enlistar los archivos del directorio actual, vemos que efectivamente se nos están enlistando database.php, router.php, VPN, access controller, css, fonts, index.php. Todo esto al parecer es el directorio de la página web, del servidor web, y estos son los recursos de la página web. Entonces se nos están ejecutando los comandos que nosotros le pasamos. Esto es sumamente grave en una máquina, en una auditoría real, lo cual es raro de ver, pero en este caso encontramos esta vulnerabilidad que es una inyección de comandos y la podemos aprovechar. En este caso ya tenemos una ejecución remota de comandos y lo que resta por hacer
ahora es mandarnos una reverse shell para poder tener el control total de la máquina, como el usuario que somos. Vamos a ver qué usuario se está ejecutando en la máquina víctima. Le decimos un QAI y vemos que el usuario es www.data. Ese es el usuario en la máquina víctima. Ok, para establecernos una reverse shell, lo que vamos a hacer simplemente es mandarle la reverse shell en formato encodeado. Vamos a utilizar base 64, vamos a hacer un echo. Un comando básico para establecer una reverse shell es usando el comando de bash. Como sabemos que se trata de un sistema operativo Linux el que se está corriendo en la máquina víctima, podemos hacer uso de este comando de bash, que es este de aquí. Siempre es el mismo, siempre es igual para poder establecer una reverse shell básica. De TCP, la dirección de nuestra máquina, que en este caso es la dirección de la VPN que nos dio Hackthebox, 10.10.14.8. Le pasamos el puerto que vamos a ocupar, con el que vamos a estar en escucha, y seguimos con el comando. Y listo, este es el comando completo para establecer la reverse shell. Este comando lo vamos a encodear en base 64. Este es el comando en base 64. Ok, ahora vamos a utilizar este comando de aquí para ejecutarlo en la máquina víctima. Vamos a ejecutar este comando de aquí, pero como está en base 64, si le pasamos así no nos va a hacer nada, no se va a ejecutar nada porque está encodeado. Lo vamos a decodear. Vamos a ejecutar un echo, comilla, bla bla bla, comilla, lo vamos a decodear base 64 menos D y vamos a ejecutar bash para que todo esto se ejecute como una bash. Ok, y ahora lo que resta por hacer es ponernos en escucha en nuestra máquina. Pues ponemos sudo con netcat menos lnvp en el puerto que nosotros le dijimos, 443, ponemos nuestra contraseña. Ok, ejecutamos aquí. Y ok, lo que pasa aquí es que está haciendo conflicto las comillas dobles. Quitamos las comillas dobles del comando. Ok, ahora sí le damos en enter. Y como vemos, hemos ganado una shell en nuestra máquina principal. Vamos a mandar esto a otra pestaña para ser un poco más ordenados. Y ok, tenemos aquí una shell dentro de la máquina víctima. Ya estamos dentro de la máquina víctima. Lo que resta por hacer ahora, porque esta shell es una shell un poco incómoda, ya que si hacemos un control C, la shell se va a cerrar. Todo esto es un poco incómodo de usar. Entonces lo que vamos a hacer es un tratamiento de la TTI. Es algo básico que se realiza en cualquier shell que nosotros hemos ganado mediante una reverse shell. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente ejecutamos el siguiente comando. Le damos script de null -c bash. Esto siempre se hace. Aplastamos control Z. Aquí escribimos ssti raw echo .com/fg. Le damos reset xterm. Y listo, ahora simplemente hacemos un export, cambiamos la variable de entorno de term, le decimos que va a ser igual a xterm, cambiamos la variable de entorno shell, le decimos que nos encontramos en una bash, y ahora ya estamos en donde ya podemos hacer menos control L para poder limpiar la consola, control L, podemos hacer control C y no se nos va a salir de la bash. Ya estamos en una bash interactiva, completamente interactiva. Sin embargo, si nosotros vemos en nano, como vemos el tamaño de la pantalla no es el correcto en la máquina, en esta shell. Entonces vamos a acoplar el tamaño de la pantalla. Esto como lo hacemos, abrimos una pantalla en nuestra máquina principal, vemos el tamaño con SSTI size 49183 en este caso. Nos vamos a la máquina víctima, le decimos SSTI rows, filas, que era 49, y columnas 183. Y listo, ya estaría totalmente operativo esto. Si hacemos un nano, como vemos, ya la pantalla se acopla al tamaño actual de trabajo. Entonces ya estamos en la máquina víctima como el usuario www.data. Ya entramos a la máquina víctima. Sin embargo, si nosotros vamos al directorio home para ver los usuarios que hay un usuario admin, si entramos al usuario admin, podemos ver que la flag está aquí, que es user txt. Si queremos leer esta flag para poder
ubicarla en la plataforma de Hackthebox y poder encontrar la primera flag, podemos ver que no tenemos permisos para leer esta flag. Cat user txt, y como vemos no tenemos permiso para leer esta flag. Es decir, tenemos que seguir escalando privilegios, en este caso buscando poder pivotar al usuario admin, porque nosotros ahora somos www.data. Entonces hacemos una enumeración dentro de la máquina víctima para poder buscar posibles credenciales, posibles ficheros, permisos de sudoers, todo lo que debemos enumerar, una enumeración básica para poder encontrar vectores de ataque para escalar privilegio, para hacer un movimiento lateral. En este caso nosotros buscamos o ser root directamente, o en este caso ser admin, el cual puede que tenga mucho más privilegios que el usuario www.data. Ok, ¿qué procedemos a hacer ahora, en este preciso momento? Después de hacer un análisis de todos los vectores de ataque, posibles vectores de ataque, ya sea buscando permisos SUID, permisos de sudoers, después de hacer todo este proceso y no haber encontrado nada, vamos a verificar en el directorio var, que es donde se alojan el contenido web. Nos vamos a www. Nos vamos al repositorio en donde está alojado todos los recursos de la web de la página de la máquina víctima. Nos vamos a HTML y como podemos ver aquí nos encontramos con todos los recursos que hacen funcionar la página web que habíamos visto anteriormente, la página de Hackthebox. Vamos a enlistar todos estos archivos, incluyendo los archivos ocultos, para ver si hay alguno que contenga posibles credenciales, porque normalmente, o bueno, en malas prácticas, las personas suelen hardcodear credenciales de bases de datos para iniciarlas después con otros recursos PHP, Java, etc. Entonces, vamos a verificar si el encargado de esta página web ha cometido algún error. Si hacemos una búsqueda profunda, no encontraremos nada. Sin embargo, podemos ver que existe un archivo oculto llamado .m. Lo podemos ver en este preciso momento. Y vamos a catearlo para leer en qué consiste. Hacemos un cat.m y podemos ver que fácilmente hemos encontrado posibles credenciales de una base de datos. Vemos que la base de datos está alojada en la dirección IP nuestra, o sea la loopback. Vemos que la base de datos se llama htbprot, el usuario es admin y la contraseña se nos dice de forma en texto plano. No está ni siquiera encriptada, no está hardcodeada ni nada, está en texto plano y se supone que esto es la contraseña para acceder a esta base de datos. Sin embargo, en las empresas o en cualquier parte donde se aloja una página web, las personas suelen reutilizar contraseñas. Esto es una muy mala práctica, no es recomendable hacerlo en ninguna circunstancia. Siempre es importante tener contraseñas diferentes para cada cosa que se haga en un servidor. Entonces en este caso vamos a verificar si es que el usuario admin, porque nosotros ya habíamos visto en el directorio home que existe un usuario admin. En la máquina existe este usuario. Vamos a ver si este usuario reutiliza la contraseña de la base de datos que hemos encontrado. Hacemos un subadmin para pivotar a este usuario, pegamos la contraseña que encontramos y como vemos hemos accedido, hemos pivotado al usuario admin, es decir, está reutilizando la contraseña que usa en la base de datos para acceder a la base de datos de la página web. Como vemos, este servidor no sanitizaron esta cuestión de la reutilización de contraseña y nosotros como atacantes pudimos acceder y pudimos pivotar fácilmente al usuario admin. Ahora con este usuario hacemos lo mismo que con el usuario anterior. Vamos a buscar posibles vectores de entrada para atacar, ya sea permisos de sudoer, permisos de SUID, cualquier cosa. Buscamos credenciales, bla 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 bla. Si buscamos en nuestra búsqueda vamos a encontrar que en el directorio var y específicamente en el directorio mail, que es donde se alojan algunos archivos que contienen correos enviados dentro del servidor, encontramos este archivo denominado admin. Vamos a ver en qué consiste. Leamos el archivo admin y como vemos es un mensaje enviado al administrador y dice: hey admin, sé que estás trabajando en la migración de la base de datos. Nosotros parcialmente estamos bajos, podrías actualizar el sistema operativo del hosting de nuestra web. Hay algunos problemas serios con el kernel de Linux
con el que se han visto algunos CVE en este año. Este tiene que ver con esta implementación llamada Overlay FS Fuse, y nos dice que actualicemos el sistema operativo porque hay algunos CVE este año que tienen que ver con esta implementación de Overlay FS Fuse. Entonces aquí esto nos podría resultar interesante porque nos está pidiendo que actualicemos el sistema operativo. ¿Por qué? Porque existen CVEs que podrían resultar peligrosos, ya que este sistema operativo en esta máquina están utilizando esta implementación. Vamos a buscar en nuestra web, vamos a buscar en el navegador alguna exploit, algún CVE que tenga que ver con esto que nos dice el mensaje, que nos dice Overlay FS Fuse, para ver si existe algún CVE que tenga relación a esto. Entonces buscamos Overlay FS Fuse CVE. Ok, al buscar posibles CVEs para esta implementación nos encontramos con esta página en particular. Existen muchas, pero vamos a leer esta. Aquí podemos ver, se nos explica en qué consiste el CVE, nos dice que es una vulnerabilidad en el kernel de Linux, la cual nos permite escalar privilegios siendo un usuario cualquiera, un usuario con bajos privilegios, lo permite convertirse en root. Esto es sumamente grave. Y si seguimos leyendo, podemos ver que esta vulnerabilidad afecta exclusivamente a los sistemas operativos basados en Linux. Y la forma más fácil de chequear si nuestro sistema operativo es vulnerable es utilizando este comando uname-r. Esto lo que hace es mostrarnos la versión del kernel que hay en nuestro sistema. Nos dice que el sistema puede ser vulnerable si el kernel tiene una versión inferior a 6.2. Ok, en este caso vamos a ver ahora si el sistema víctima es vulnerable al CVE que nosotros acabamos de leer. Como veíamos esto, con el comando name-r podemos ver la versión del kernel que se está ejecutando en este sistema. En este caso es 5.15, y como nosotros habíamos leído que los sistemas vulnerables son los que tienen un kernel con una versión inferior a 6.2, podemos deducir que este sistema es vulnerable a este CVE, ya que si volvemos a leer este mensaje de aquí, nos decía que están utilizando esta implementación de aquí, Overlay FS Fuse, y nos están pidiendo que actualicemos el sistema operativo porque se han encontrado varios CVEs que pueden vulnerar esto de aquí. Y como vemos, el sistema operativo no ha sido actualizado porque sigue teniendo un kernel vulnerable, y por lo tanto podemos utilizar este CVE, podemos seguir leyendo en qué consiste el CVE para poder saber cómo explotar esta vulnerabilidad. Entonces copiamos el CVE, en este caso es el CVE 2023-0386. Copiamos este CVE para buscar un exploit en la web. Buscamos un exploit para este CVE, exploit, y si buscamos en la web vamos a encontrar aquí un repositorio en GitHub con una prueba de concepto de este que pone a prueba, que explota este CVE, que directamente hace el trabajo de bajo nivel, ya que como vemos utiliza el lenguaje C, que es un lenguaje de bajo nivel, como ensamblador y todo esto para poder manipular la información que está muy en bajo nivel. Para esto sí hay que tener un conocimiento muy amplio en el lenguaje C, en cómo funciona el sistema operativo, cómo funciona la paginación, las memorias, todo esto. Sin embargo, nosotros hemos encontrado este exploit, el cual hace todo esto de forma automática. Esto es muy importante al momento de hacer auditorías. No es necesario tener un conocimiento muy avanzado en temas como la explotación binaria, la utilización de lenguajes de bajo nivel como C o ensamblador para poder manipular paginación, para poder manipular archivos de memoria de volcado en nuestra máquina, sino que para eso la gente publica los CVEs y publica las formas de explotar estos CVEs, porque es importante tener en cuenta cómo funcionan estas vulnerabilidades y cómo pueden ser explotadas. Y hay personas que publican las formas de explotar estas vulnerabilidades para que sea mucho más cómoda y pueda ser realizada por cualquier auditor, cualquier pentester, como en este caso lo vamos a hacer nosotros.
que no tenemos un conocimiento tan avanzado en el lenguaje C, pero podemos hacer uso de este exploit para poder explotar este CVE, el cual hemos encontrado que nuestra máquina víctima es vulnerable. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar? ¿Cómo podemos explotar el CVE utilizando este exploit? Aquí nos está dando las instrucciones para poder realizar el exploit. En este caso vamos a copiar este directorio, vamos a pasarlo a la máquina víctima. Pero ¿cómo lo pasamos a la máquina víctima todos estos archivos? Ok, lo descargamos en nuestra máquina principal, nuestra máquina atacante. Lo descargamos con git clone, copiamos el repositorio y ok, tenemos aquí el repositorio CVE 2023-0386. Ahora lo que vamos a hacer es comprimir este directorio con zip-r para comprimir de forma recursiva. Le damos un nombre cve.zip y le decimos que se comprima este directorio de aquí. Ok, ya se comprimió todo. Y ahora vamos a iniciar un servidor Python, un servidor HTTP Python simple para poder pasar este archivo que hemos creado a la máquina víctima. Ahora en la máquina víctima nos dirigimos al directorio tmp, que es donde se encuentran archivos temporales, y aquí vamos a descargar el archivo que hemos comprimido. En este caso utilizamos el comando wget para poder descargar archivos de una ruta remota, en este caso nuestra máquina atacante. Apuntamos a nuestra máquina atacante, nuestra dirección IP, y apuntamos al archivo que queremos descargar, que en este caso le nombramos cve.zip. Entonces descargamos este archivo, esperamos que se descargue, ya podemos ver lo que se encuentra aquí, cve.zip, y en este caso lo descomprimimos, un zip cve.zip, se descomprime todo, vemos que está el directorio aquí, entramos al directorio, y como podemos ver, aquí tenemos todos los archivos que habíamos visto en la página del exploit, del repositorio de GitHub. Ahora lo que procede a hacer es realizar los pasos para explotar la vulnerabilidad. En este caso nos dice que ejecutemos el comando makeall para poder comprimir, poder instalar todas estas dependencias y que se haga todo el proceso por detrás del exploit. Makeall, esperamos, ok. Y ahora simplemente ejecutamos, nos dice que ejecutemos esto en segundo plano y que luego ejecutemos esto en otra ventana. ¿Cómo hacemos esto? Copiamos este comando en segundo plano, lo vamos a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta en segundo plano? Ponemos todo este comando y al final le ponemos el signo ampersand. Esto se va a estar ejecutando en segundo plano y ahora simplemente ejecutamos el otro comando que nos dice que es el comando final para poder ejecutar la explotación de esta vulnerabilidad. Lo ejecutamos y como podemos ver hemos pasado de ser el usuario admin a ser el usuario root. Es decir, todo este proceso de la explotación, ya sea, creo que aquí se utilizan archivos binarios, utilizando el lenguaje C para manipular archivos en la memoria, utilizando esta implementación Overlay Fuse, la cual nosotros habíamos encontrado, y como el kernel es inferior a 6.2, es vulnerable esta máquina, y el exploit funcionó de forma correcta. Aquí nos está diciendo exploit success. Y como vemos ya somos usuario administrador, somos usuario root y ya podemos hacer lo que se nos plazca dentro de esta máquina. Ya hemos finalizado con lo que es la auditoría de este servidor web. En este caso, para poder ver la flag, podemos dirigirnos al directorio root y podemos ver la última flag, que es la flag de root. Y como vemos, así finaliza esta auditoría, este pentesting a este servidor web llamado 2 Million de la plataforma Hackthebox, la cual es una máquina de nivel fácil que ha implementado, que ha publicado Hackthebox en conmemoración, en celebración de los 2 millones de personas en la plataforma. Y aquí hemos terminado, hemos finalizado con la resolución de esta máquina de Hackthebox llamada 2 Million. Espero que les haya gustado. Espero haberme explicado de una forma en la que me hayan podido entender. No soy un experto, como habrán podido notar, pero soy un aficionado, un gran aficionado en este mundo del hacking y estoy muy interesado en escalar y en poder lograr ser un mejor pentester, un mejor hacker ético, tanto como ustedes, como también los que están interesados en este mundo tan bonito que es el hacking. Es un mundo sumamente amplio y espero poder seguir haciendo muchos más videos resolviendo máquinas para poder seguir practicando e ir aprendiendo junto con ustedes.
la resolución y poder aprender muchas técnicas, diferentes tipos de explotación. Me gustaría mucho poder mostrar cómo funciona un SQL Injection, varias técnicas como el FI, RFI, XXE, tantas técnicas que hay por ver. Y bueno, me emociona mucho todo esto. Es mi primera vez haciendo un video explicando, así que pido disculpas si en algunas partes no se me ha logrado entender. Cualquier cosa me pueden preguntar, pueden expresarse en la caja de comentarios, cualquier sugerencia, cualquier cosa. Esto ha sido todo, yo soy Xdante y nos vemos en la próxima.